Hola, celebro que estés ya preparado para pasar al estudio de la lección 166. Se me han confiado los dones de Dios. Y pues esta lección tiene algo muy especial porque básicamente está mostrando la ruta que ha seguido, pero está hablando en diferentes presentes. Como si todo hubiera ocurrido en un instante, desde que vas caminando en el mundo sin saber que existe Dios y que podrías recurrir a Él hasta el momento en que tú aceptas todo, ¿no? Pero es curioso cómo está utilizando la conjugación del tiempo ahora, pero lo vamos a ir viendo para que lo vamos a ir despepitando. Inicialmente empieza con la verdad. Está decretando la verdad. Se te ha dado todo, absolutamente todo. La confianza que Dios tiene en ti es infinita. Él conoce a su Hijo, da sin hacer excepciones y sin reservarse nada que pudiera contribuir a tu felicidad. Y esto, vamos a decir que es un testamento. Efectivamente, Dios no se ha guardado nada para sí, nada. O sea, todo lo que es Dios al momento de la creación te lo dio a ti, me lo dio a mí, se lo dio a todo mundo, porque finalmente no es de que hubiera alguien especial, no hay nadie especial para Dios, todos son su Hijo, porque Él creó a su Hijo. Mi Hijo es tan santo y puro como yo mismo. No está hablando de miles de millones de individuos. Eso vino después, en la creencia de la separación. Entonces, a su unigénito le dio todo, pero se ha tendido a creer que Jesús es su unigénito. Y el mismo Jesús decía que era el primogénito entre muchos hermanos. O sea, era el primero que aceptó la verdad y que fue conducido por el Espíritu Santo hasta llegar a ese grado de maestría. Y pues precisamente él es el que está escribiendo este curso, precisamente porque dice no hay ninguna diferencia entre tú y yo. Se te ha dado todo. ¿Hay alguna diferencia entre tú y Dios? Pues no hay ninguna, excepto el hecho de que Dios te creó. Es el momento de la creación, solamente le pertenece a Dios. Y después viene la co-creación. Entonces todo lo demás que no sabemos qué es lo que el Hijo de Dios junto con Dios crearon después, no lo sabemos o lo hemos olvidado. Pero de hecho habla en varias partes del curso, habla de las creaciones, tus creaciones, te siguen esperando allá en el cielo, ¿no? Entonces, ¿de qué se habla? Pues bueno, algún día vamos a hablarlo así, lo sabremos. ¿Por qué? Porque al curso no les he dado más que hablar qué es lo que va a suceder después de la expiación. O sea, el mismo curso lo ha dicho, pues eso no es competencia del curso. La competencia del curso es ayudarte a abrir la mente para que puedas aceptar la verdad y cuestionar todos tus pensamientos que te han hecho prisionero de tus creencias. Entonces, de las creencias que van en contra de la creación, en contra de la voluntad de Dios. Y por eso aquí dice que a menos que tu voluntad sea una con la de Dios, no podrás recibir sus dones. O sea, tiene que haber, y lo hemos dicho en las últimas 4 lecciones, que tú estés de acuerdo en recibir los dones que te ha otorgado Dios. ¿Cuáles son esos dones? La paz, la dicha, la santidad, el amor sin límites. Ese es uno, y obviamente que junto con todo esto pues viene la perfección, la inmutabilidad, la vida eterna, que tu poder es completamente ilimitado. Todos estos son los dones, pero muchos de ellos, hasta que no abras tu mente, si no es que todos, porque al recibir uno,
y automáticamente recibes todos. Porque, pero no puedes recibir solamente uno y que los demás queden al pendiente, no, porque el todo es el todo. Entonces no vas a recibir fragmentos y pedacitos, un abonito aquí, un abonito allá, no. Dios no es un Dios de abonos, es un Dios total. O sea que es exactamente igual que por eso el milagro no reconoce grados de dificultad, porque el amor se da en cada milagro, se da en su totalidad. Por eso las cosas cuando cambian, cambian definitivamente. Entonces, pero aquí hay una cosa, dice, a menos de que tu voluntad sea una con la de Dios, no podrás recibir los dones. Más, ¿qué podría hacerte pensar que hay otra voluntad aparte de la suya? ¿Hay otra voluntad aparte de la suya? Sí. ¿Crees que hay una otra voluntad? Y esa voluntad, y aquí es donde empieza de que habla de la paradoja que sirve de fundamento a la fabricación de este mundo. Porque Dios no lo creó. Este mundo no es la voluntad de Dios, por consiguiente no es real. ¿Quién lo fabricó? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo alucinó? ¿Quién lo sigue alucinando? Entonces, y fíjate, aquí el curso primero empieza a hablar en tercera persona del plural, como diciendo, hay aquellos, ¿sí? O aquel que, hablando de los dementes, no se está refiriendo tácitamente a ti, o sea, más bien no directamente a ti, pero tácitamente a ti se está refiriendo. Pero por eso el curso, lo he comentado, no hace un ataque directo, no, jamás va a ser un ataque directo, pero por eso utiliza la tercera persona del singular y la tercera persona del plural para referirse a los dementes y a los que se resisten a aceptar la verdad. Por eso dice, a aquellos que creen que dice que este mundo es real, creen que hay otra voluntad, lo cual produce efectos opuestos a lo que Dios dispone. O sea, esa otra voluntad podría ser, hay muchos que es el disfraz, ¿no? La naturaleza. No, pues es que los huracanes y que los terremotos y que los grandes compañías sin nombre que provocan la contaminación y la basura y todo eso, pues son, vamos a decir que prestan nombres del ego, porque finalmente el que cree en esas creencias es uno mismo. Entonces, esa otra voluntad es aquella que cree que Dios no existe, y obviamente eso no es una corporación, no es la naturaleza en sí mismo, porque las corporaciones y la naturaleza, como un ejemplo, pues son precisamente proyecciones de la mente errada. Por eso dice que todo aquel que alberga creencias tan extrañas como estas no puede aceptar los dones de Dios. Todo aquel, está hablando en tercera persona, ¿te fijas? Dice, pues se ve obligado a creer que aceptar los dones de Dios, por muy evidentes que se vuelvan, por muy grandes que sea la urgencia con la que se le insta a reclamarlos como propios, es verse presionado a traicionarse a sí mismo. Y tú dices, ¿cómo aceptar los dones de Dios es traicionarme a mí mismo? Pues sí, porque acuérdate cuando empezabas el curso, se te dice que hagas ciertas cosas y en tu fuero interno dices, ay, esto es una jalada, esto ¿cómo va a ser posible que imaginarme va a cambiar mi vida, no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues estás contradiciendo exactamente, que crees que te estás traicionando cuando piensas en el amor, cuando haces el curso, crees que te traicionas a ti mismo. Y entonces el hecho, por ejemplo, de que te dice que renuncies a las cosas del mundo sin haber aceptado que hay otro mejor, pues implica que dices, no, pues ¿cómo voy a dejar de trabajar? ¿Cómo voy a dejar de cerrar la puerta con llave? ¿Cómo voy a dejar de pagar mis créditos o mis obligaciones? ¿Y quién va a ver por mí? O sea, crees que tienes que
que renunciar a todo eso. Y no es eso, sino que se te pide que estés en paz, que renuncies a todo aquello que te produce dolor, te produce incomodidad, que no te permite estar a gusto, que te produce miedo, que te produce desconfianza. Eso es lo que se te pide, pero dices, o sea, por eso se refiere a una tercera persona que se siente presionada a traicionarse a sí misma. Entonces, es muy cuidadoso el curso porque está hablando con la verdad, porque efectivamente así es como actuamos cuando iniciamos el curso de milagros y muchos años después todavía seguimos actuando así. O sea, yo lo reconozco en mí cuando de repente, oye, mira, estoy poniendo objeciones al curso, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que negar la presencia de esos dones que Dios nos ha dado, contradecir la verdad y sufrir para preservar el mundo que Él construyó. Fíjate, sigue utilizando a la tercera persona, aquel que alberga creencias extrañas, aquel que se siente presionado a traicionarse a sí mismo, aquel que, por contradecir la verdad, quiere preservar el mundo que construyó. O sea, está hablando de una tercera persona. Y además está hablando en tiempo presente. O sea, es que es muy importante darnos cuenta que cómo va cambiando el tono acerca de esto a lo largo de la lección. Y bueno, seguimos en el párrafo 4, sigue hablando de de ese tercero, dice, he aquí el único hogar que cree conocer, la única seguridad que cree poder encontrar. Sin ese mundo que él mismo construyó, se siente como un paria. Un paria, pues es como un exiliado, sin patria, ¿no? Sin hogar y además asustado. No se da cuenta de que en ese mundo es donde en verdad es presa del miedo y donde no tiene un hogar. Un paria vagabundo tan lejos de casa y ausente por tanto tiempo que no se da cuenta de que se ha olvidado de dónde vino, a dónde va e incluso de quién es en realidad. O sea, estamos hablando del olvido que más adelante, no recuerdo si es en el capítulo 29, pero dice que le hemos hecho una promesa al ego de no acordarnos de dónde venimos. Entonces, eso es muy interesante porque aquí está hablando de cómo hace tiempo éramos, pero está hablando en tiempo presente, que me parece muy útil porque es como si todo se hubiera sucedido rápidamente. Entonces, por eso se está hablando de esa tercera persona, ¿sí? Pero, y sigue además, no obstante, dice, los dones de Dios lo acompañan en su solitario e insensato vagar, aunque él no se dé cuenta. Sigue hablando de la tercera persona, pero habla también de los dones de Dios. ¿Cuándo dio Dios los dones de Dios? ¿Fue acaso hoy apenas? No. Está hablando de que ya se dieron. ¿Los dio ayer? ¿Los dio antier? ¿Los dio la semana pasada? ¿O el mes pasado? ¿O cuando cumplí 15 años? ¿Cuándo los dio? Pues es que Dios, al momento de extender su espíritu, en ese momento lo dio. Entonces, desde antes del tiempo, ya éramos poseedores de esos dones y los usábamos. Pero cuando caímos en la contradicción, cuando soñamos en lo que era imposible, que muchos preguntaban, bueno, ¿y cómo sucedió lo imposible? Pues no tiene caso, no tiene sentido contestar el cómo fue, si el cómo fue no te ayuda a salir del sueño. Entonces, el curso tampoco, de repente da una que otra pista a lo largo del curso, pero es solamente como un comentario de pasada. Nunca te va a decir fue de esta manera, porque el curso está hecho para regresar al hogar de donde vinimos, donde nacimos, donde fuimos creados.
De nada sirve hablar con detalle de cómo sucedió la separación, que no tiene sentido, porque además para el Espíritu Santo, igual que a Dios, pues es un hecho que nunca ocurrió, por lo tanto nunca ocurrió, no es un hecho, es solamente un sueño. De hecho, dice que mi hijo duerme, Dios mismo, como si se hubiera dado cuenta que algo pasa, es que mi hijo duerme. O sea, no está diciendo que está en un mundo extraño, pues está en un sueño, el sueño nunca ha ocurrido. Igual que aquí en la tierra, tú puedes soñar la pesadilla más espantosa y cuando te despiertas, jamás ha ocurrido. No existió ese lugar, no existieron esas personas, no existió ese tú que supuestamente pasó por una serie de penalidades o hizo un montón de penalidades, o las faltas que parece que hubo en ese sueño, jamás ocurrieron, por lo tanto no existieron, nunca. Pues este mundo es exactamente lo mismo. Entonces, pero está hablando aquí ya en el quinto párrafo que los dones de Dios han acompañado a aquel desde siempre, ¿sí? Aunque él no se dé cuenta. Además agrega, no puede perderlos, pero no quiere ver lo que se le ha dado. Y aquí ya viene, es que ahí está la rezonganza. Dice, no, ¿cómo? Porque me dio a mí Dios, ya los hubiera utilizado. No creo que Dios me haya dado eso. O sea, todos hemos pasado por ese punto. Continúa errante, consciente de la futilidad que le rodea por todas partes. Porque sí, ya nos hemos dado cuenta. Digo, los que estamos estudiando el curso, tuvimos que haber pasado por algo para decir, no, es que esto tiene que haber otra manera de hacer las cosas. Y seguramente tú también ya pasaste por algo así. Entonces, fuiste consciente de la futilidad que te rodeaba, ¿no? La política, la misma naturaleza, las relaciones, el trabajo, el que tú te preparaste durante muchos años para algo y resulta que ahora ya no es viable o que tienes que hacer continuas actualizaciones, ¿sí? Y entonces, pues dices, oh, pues este mundo es un fraude. Es un fraude, pero no existe. Sí es cierto, el mundo es un fraude. Sí, porque, digo, desde el simple hecho de que todos los días hay que hacer la comida, todos los días hay que lavar los trastes y todos los días hay que lavar la ropa, o si no, cuando menos una vez a la semana, es algo que se repite toda la vida. Entonces, oye, pues es como un cuento de no acabar. Sí, es un cuento, es un sueño que parece que no termina. Exactamente, ya te diste cuenta. Entonces, ya se dio cuenta que la futilidad les rodea por todas partes, viendo cómo lo poco que tiene no hace sino menguar. Pues sí, exactamente, lo poco que tienes en cuanto a lo material, la ropa se te desgasta, los zapatos se acaban, la gasolina se acaba la quincena, se acaba tus ahorros, se acaba la juventud, se acaba el pelo. O sea, efectivamente, y conforme siga adelante sin ir a ninguna parte, ¿sí? Porque a dónde va menguando todo, hasta las ganas van menguando, ¿sí? Pero aún así continúa deambulando en la miseria y en la pobreza solo. Pero atención, aunque Dios está con él y en posesión de un tesoro tan grande que ante su magnitud todo lo que el mundo ofrece no tiene ningún valor. Entonces, pues ahora hay cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta que no podemos seguir adelante si seguimos creyendo que este mundo es el único real, es lo único real. Y sigue, digo, está hablando todavía en tercera persona de aquel que se dio cuenta de que este mundo pues es un fiasco y que aparte, o sea, no se ha dado cuenta que Dios lo acompaña. Y muchos podrían decir, qué mala onda, Dios no está haciendo nada por esta persona. No, lo que pasa es que él no se ha dejado, no se ha dado cuenta. Entonces, si no se da cuenta, pues entonces es como, por ejemplo, tú vas, ay, yo ando sin novia, y resulta que nunca te diste cuenta que había mujeres a las que tú le gustabas.
pero nunca te diste cuenta o no quisiste darte cuenta, ¿sí? O que decías, es que no hay trabajo, pero es que no has realmente, estás tan ensimismado en esa idea de que no hay trabajo, que no puedes ver que sí hay trabajo y hay mucho. Y alguno que te podría ser además, podría ser muy útil para ti, para la empresa y para la gente que tiene que ver con esa empresa, los clientes de esa empresa. Pero estamos encerrados en que, oh, es que la delincuencia organizada, es que este gobierno, es que los aranceles, es que la guerra, es que ya el mundo no es igual que antes, ya el cambio climático, y le echamos la culpa a muchas cosas que no tienen por qué ser. Entonces, por eso dice aquí que su aspecto, sigue hablando de ese aquel, su aspecto da lástima, cansado, rendido, harapiento y con los pies ensangrentados debido al pedregoso camino que ha venido recorriendo. No hay nadie, y ahí es donde empieza a incluirnos, dice, no hay nadie que no se haya identificado con él, pues todo lo que ve, todo el que viene aquí ha seguido la misma senda que él recorre y se ha sentido derrotado y desesperanzado tal como él se siente ahora. Tal, pues eso es lo que nos pasa a todos nosotros, así ha llegado un momento en la vida que nos sentimos efectivamente así. Y dice que además piensa, es su situación realmente trágica si te percatas de que está recorriendo el camino que él mismo eligió y que no tiene más que darse cuenta de quién camina a su lado. Y ya te está incluyendo, dice, si te percatas, ya te está. ¿Tú crees que sería trágico si esa persona se diera cuenta quién lo está acompañando? ¿Sí? Y que ese alguien que lo va acompañando le puede poner al descubierto sus tesoros para que pueda ser libre de todas esas penurias y creencias en la carencia, en la enfermedad, en el dolor, en la muerte. Y entonces aquí, de hablar de una tercera persona ajena a nosotros, ahora sí pasa a una primera persona. Este es el ser que tú has elegido ser. El que forjaste para reemplazar a la realidad. Y entonces, ¡pum! Y está hablando en tiempo presente. O sea, ve cómo está marcando tu avance a través del curso, primero de una persona que cree que pues no hay nada que hacer, nací pobre, pues así pobre de morir, y de repente, pues así como que ya te está diciendo, pues no puedes pobre porque pues está Dios contigo, va el Espíritu Santo a tu izquierda, Jesús a tu derecha, Dios dentro de ti, ¿cómo puedes estar solo, no? Y entonces cuando tú te empiezas a dar cuenta, pues sí, ese cuate lo está acompañando Dios, y entonces el curso te la voltea, dice, pues bueno, ese ser, esta persona, ¿sí? Es el que tú has elegido ser, es el que has fabricado para que reemplazar la realidad. ¿Para qué? Para reemplazar la realidad. Entonces la realidad es que tú no eres ese ser, eres el Hijo de Dios. Y entonces, pero además aquí dice, este es el ser que defiendes rabiosamente. Dice, contra toda muestra de razón, toda evidencia, así como contra todos los testigos que te pueden demostrar que eso no es lo que tú eres. O sea, ahí empieza la resistencia. Y hablamos mucho, por ejemplo, los que trabajamos el curso de milagros, pues precisamente que cuando empiezas a estudiar el curso, a hacer las lecciones, empieza esa resistencia. No, es que esto no puede ser, es que no, es que, y defiendes el mundo de donde que crees que es real, y empieza a tener esa resistencia. Es que tengo sueño, me da sueño cuando leo el curso, no entiendo nada, es que esta lección está muy fumada, es que que cómo es posible que mis pensamientos tengan tanto poder. Y ahí están las resistencias. Sigues el camino que te has trazado, cabizbajo. No vaya a ser que captes un atisbo de la verdad, te libres del autoengaño y quedes en libertad. Y esto me recuerda mucho a una caricatura de Carlitos y Lucy, ¿no? Está Carlitos así con todo cabizbajo. Y Lucy, ¿qué es eso? ¿Qué tienes? Oh, es que estoy triste. ¿Pero por qué? Levanta la cabeza, que te dé el sol, para que te sientas, ¿cómo que estar ahí deprimido? Y se va Lucy
diciendo todo eso y Carlitos con la cabeza, creo que tienes razón, pero no voy a levantar la cabeza porque creo que me voy a empezar a sentir bien. Exactamente, aquí está, ¿sí? No vaya a ser que captes un atisbo de la verdad, te libres del autoengaño y quedes en libertad. ¿Te da miedo la libertad? Sí, efectivamente, porque la libertad es tener la capacidad de no dudar de nada. Te retraes temerosamente, no vaya a ser que sientas el toque de Cristo sobre tu hombro y percibas su amorosa mano apuntando hacia tus dones. O sea, como que ya te gustó el papel de víctima y no quieres que Jesús, voltea, no pasa nada. O sea, todo es un drama que has inventado. Sal del agujero. Ahí está el amor, está dentro de ti. No tienes que, y te resistes, sigues todavía, no. Pero ese es el paso que todos vamos siguiendo. ¿Por qué? Porque, por eso el primer atributo de los maestros de Dios es la confianza, ¿no? Decir, bueno, pues es que no puede suceder nada malo porque Dios está alrededor, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo podrías, o sea, ya no puedes proclamar que eres pobre en el exilio? Imposible, Dios va contigo, no puedes ser pobre, no puedes estar solo, no puedes estar triste, no puedes ser sentirte rechazado, no puedes sentirte la víctima, ¿sí? Entonces, por eso, aquí dice que ahora tu miedo, el miedo de que tu mundo se caiga abajo, de que todo lo que has pensado, te des cuenta que no, que sea, que ha sido una mentira, dice, ahora tu miedo ancestral ha salido al encuentro, a tu encuentro. Y por fin la justicia ha dado contigo. Ahora sí vas a ver lo que te mereces. Cristo ha puesto su mano sobre tu hombro y ya no te sientes solo. Exactamente, eso es lo que te mereces. Eso es lo que le has tenido miedo toda tu vida, todas las vidas que has tenido sobre este mundo. Que te des cuenta que tus creencias son falsas y que nunca has estado solo, que siempre ha estado contigo Dios y que además Jesús está a tu lado y que te dice que el miserable ser que tú creíste ser jamás ha existido. No tiene razón de ser. Eso es lo que te mereces la verdad, hermano. Eso es lo que te mereces, la verdad, hermanita. Eso es lo que te mereces. Piensas incluso que el miserable yo que creíste ser, tal vez no sea tu verdadera identidad. Y efectivamente, todos los que vamos por el curso, de ser muy firmes en la creencia de que este mundo es un fiasco, de repente vamos pasando primero por negar, luego por resistirse y poco a poco como a ceder. Bueno, pues a lo mejor sí es cierto, o sea, dice, a lo mejor este yo que creo ser no soy yo, sino que es una máscara, ¿no? Tal vez la palabra de Dios sea más cierta que la mía, y empiezas a pensar, sí, efectivamente, todo estudiante de un curso de milagros pasa por esto, todo estudiante del curso universal pasa por eso, de ir, son pasos, es un proceso, por eso el curso de milagros dice que es un proceso. Tal vez los dones que Dios me ha dado son reales, pero hasta que lo pones a prueba te das cuenta, mira que sí son reales, ¿sí? Tal vez mi plan de mantener al Hijo de Dios sepultado en el olvido y de seguir por el camino que elegí, recorrer separado de mi ser, ya no me engaña. Ya creo que sí empiezas a dudar de lo que antes afirmabas a pie juntillas, ahora, y que después te pusiste vehementemente, como dice en la introducción del libro de texto, pues puedes oponer vehementemente a esto, ¿no? Y después, poco a poco, te vas resistiendo, o sea, ya de oponerse, ahora ya te empiezas a resistir, pero ya no es una oposición violenta. Ya ahorita como que vas pues a los tirones, pero ahí vas. Y después empiezas a cuestionar, dices, no, pues a ver, creo que le voy a acelerar el paso. Sí, a todos nos pasa. Ese es el proceso, ¿sí? Entonces,
la voluntad de Dios no se opone a nada, simplemente es, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios existe desde antes del tiempo. La voluntad de Dios es su Hijo, y tú eres su Hijo, entonces es como si te negaras a ti mismo, ¿no? Cuando dices, no, es que no quiero hacer la voluntad de Dios, mi libre albedrío vale más. Pues no es libre albedrío realmente, porque está sujeto a muchos condicionantes en este mundo. Al tiempo es una condicionante. El Hijo de Dios no está sujeto al tiempo. Al cambio, esa es otra condicionante en este mundo. El Hijo de Dios no está sujeto al cambio, ¿sí? Al juicio, al dolor, a la muerte, ¿sí? A la limitación de cualquier cosa, ¿sí? El Hijo de Dios no está sujeto a nada porque es el conocimiento absoluto. Entonces, ponte a ver, ¿a qué nos estamos oponiendo? Pues, a hacer lo que Dios quiso que fuéramos nosotros. Entonces, por eso aquí nos está diciendo muy importante cómo vas pasando por este proceso, ¿sí? Y ahora vivimos. Llega un momento que dices, ¡ay, pues sí, vivimos! Pues ahora no podemos morir. Y está hablando en plural, ahora es tercera, obviamente vuelve a usar la tercera persona plural, incluyéndose Jesús, ¿sí? Porque es antes era la primera persona y la tercera persona del plural, o sea, yo y nosotros. Y ahora vivimos, ahora no podemos morir, pero se incluye Jesús. Pero ya te incluye a ti, ya es como ¿te fijas cómo esta lección está hablando todo el proceso mental por el que has pasado? El deseo de morir recibió respuesta. No existe, hermano, la muerte no existe porque Dios es vida y Dios no se contradice. Dios no es demente, no podía haber creado algo que fuera en contra de él mismo. Es imposible, ¿sí? Por eso dice que uno que marcha a tu lado, en este caso el Espíritu Santo, le ofrece a cada uno de sus temores, de esta persona, de tus temores, esta piadosa respuesta. Eso no es cierto. Dios no lo creó, no existe. Y entonces, cada vez que el pensamiento de pobreza te oprime, Él te recuerda todos los dones que posees. Y cuando te percibes solo y atemorizado, te recuerda que Él siempre está a tu lado. Nos vamos largos en esta lección porque es muy importante tener abierta la mente a qué se refiere de que se me han otorgado los dones de Dios, ¿sí? Entonces, pues precisamente significa que lo que se me ha confiado, se me confió desde antes del tiempo. Ya existía, ya está, siempre ha estado. Entonces, no es algo que Dios los dio recientemente, ¿sí? Como las pensiones de López Obrador, ¿no? Pues que en el 2020 ya había pensiones de López Obrador. No es algo reciente, es algo desde antes del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, y además, y te recuerdo también algo que habías olvidado, pues al tocarte, el Espíritu Santo o Jesús, como tú quieras, ha hecho que seas igual a Él. Los dones que posees no son solamente para ti. Ahora tienes que aprender a dar lo que Él vino a ofrecerte. Entonces, pues es muy importante que nos demos cuenta de esto, ¿sí? Y además te lo marca de una manera